Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a Ongi Etorri a todos y todas. Bueno, la verdad es que hay veces que hay más respuesta, pero después del día que ha hecho tan bueno y ayer y antes de ayer, después de tantos días que lleva haciendo tan malo, pues se agradece de verdad que hayáis venido a compartir este rato con nosotros. Continuamos con el programa de la 12ª ya edición del ciclo de conferencias que organiza la Escuela de Ciudadanía de Villava. Como sabéis, la escuela es un espacio abierto al diálogo, al debate, a la reflexión, y se intenta tratar de comprender la complejidad del mundo en el que vivimos, los fenómenos políticos, económicos y sociales que vivimos, siempre a través de personalidades relevantes, expertos en respectivas materias y que nos ofrecen puntos de vista enriquecedores. Precisamente hoy tenemos la oportunidad de contar con Begoña Pérez Eransus, que es amiga y colaboradora de esta escuela, además, que ha estado varias veces, y es una persona de referencia actual en el estudio y el análisis. Pero antes de presentarla, me gustaría dar varios avisos, aprovechando que estéis aquí. La próxima conferencia abordaremos los no derechos de las personas migrantes, a cargo de Mikel Mazquiarán. Él es de la Federación Estatal de SOS Racismo. Tendrá lugar el próximo martes 13 de mayo a las 7:30, como siempre. Luego otro aviso que solemos dar también, no queremos terminar la presentación sin agradeceros el compromiso de muchos y muchas de vosotras por vuestro compromiso con la escuela. Ya sabéis que la actividad se sostiene gracias a las cuotas de nuestros asociados y de la subvención que recibimos del Ayuntamiento de Villava, del Departamento del Área de Cultura. Para mantener una programación de calidad y para poder seguir creciendo, siempre apelamos a vuestra generosidad para la creación de nuevos socios. La cuota es simbólica, de apenas 30 euros al año, y me cuenta Koldoki, que lleva un poco la contabilidad, que se girará el 15 de este mes la cuota. Dicho esto, paso a realizar una breve semblanza de nuestra ponente, de Begoña. Hoy vamos a hablar sobre lo que algunos ideólogos denominan el fin del trabajo. Es una teoría que ha sido discutida ampliamente en las ciencias sociales y la economía. Esta idea sugiere que el trabajo, tal como lo conocemos, está en proceso de desaparecer debido a varios factores que nos va a desgranar hoy nuestra ponente. A modo de anécdota, le decía yo a mi hijo, oye, ¿quieres venir a la charla? Que vamos a hablar del trabajo. Y me decía, es que eso a mí no me interesa. Digo, pero pues precisamente te interesa, porque tienes 19 años y va a cambiar la dinámica, supongo, ahora que nos dice Begoña, y va a cambiar la dinámica. Bueno, Begoña es amiga, compañera mía de clase de la universidad, ya despuntaba entonces, era la más lista de la clase, por cierto. Y para aquellas personas que conocéis un poco la génesis de Foro Gogoa, que es otro espacio de reflexión similar o el que nos miramos muchas veces en la Escuela de Ciudadanía, Begoña es una discípula de Conchita Corera. De hecho, Begoña es también vicerrectora de la Universidad Pública como Conchita, es profesora, es doctora en Sociología, es profesora de Política Social de la Universidad Pública y siempre en sus líneas de investigación pues trata el tema de la exclusión social, de las políticas sociales, con lo cual tiene un compromiso además ya personal. ¿Qué más os puedo decir de ella? Ha colaborado con el Plan de la Lucha contra la Exclusión Social de Navarra, con el Plan de la Lucha contra la Exclusión Social de la Comunidad de Madrid, con la Ley de la Renta Garantizada,
con Ley de Servicios Sociales y en la reordenación de servicios sociales del Ayuntamiento de Pamplona, entre otros. Ha sido Begoña directora de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo desde 2014 y ha impulsado en estos años múltiples actividades de divulgación, formación, orientadas al conjunto de la sociedad navarra. Begoña, además, ha colaborado con entidades no lucrativas como Cáritas, como la obra social La Caixa, con el Banco Iberoamericano de Desarrollo, creo que has estado en Washington, ¿no?, con ellos. Y también ha colaborado con el Instituto para la Investigación del Empleo en Warwick, Inglaterra. ¿Puede ser? Me he informado. Acaba la presentación. Bueno, y termino con esto. Tenemos la suerte de contar con ella para abordar el tema que nos ocupa a través de un análisis de oportunidades y riesgos de las transformaciones del mercado laboral provocados por la globalización, la tecnología y la evolución de la economía hacia sectores que requieren menos mano de obra. Agradecemos tu presencia, Begoña, y aquí tienes para hacer una buena presentación. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Larga, desmedida, poco objetiva, pero bueno, vale, encima me dejas sola, muy bien. Bueno, pues es un placer estar aquí en la Escuela Social de Villaba y os doy la enhorabuena también a quienes estáis trabajando en organizarla porque, bueno, pues tiene mucho mérito. Tú dices que no, pero está la sala bastante llena y además que las hacéis de manera continua, con lo cual os doy la enhorabuena. No sé qué méritos tengo en el currículum, pero sí que es cierto que bueno, me dedico a la formación de personas, el grado de trabajo social en la Universidad Pública de Navarra y a la investigación de cuestiones relacionadas con la precariedad, la exclusión social y bueno, de esos trabajos sí que sé hablar. Luego de otras cosas no. En la entrada le decía a Carlos, ahora mismo de crianza de mi hijo tengo que ir yo también a recoger formación, pero bueno. Del tema que hoy hemos presentado, también agradezco a Pablo, que le veo por ahí, a Pablo Archel, que me invitó. Os he preparado algunas ideas, ¿no? Como bien ha dicho Carlos, el fin del trabajo es una pregunta, es un escenario que no sabemos. Yo no soy futuróloga y nadie lo es, nadie sabe qué va a ocurrir y además no va a haber una única realidad ni una única tendencia. No vais a encontrar en mi charla una respuesta a una pregunta de futuro. Porque, como os digo, ahora mismo, a pesar de que se habla del mundo globalizado, de la economía global, de la sociedad global, pues lo cierto es que luego hay muchos territorios muy distintos, con muchísimas desigualdades sociales, económicas y también ideológicas, ¿no? Con lo cual, no creo que haya una única tendencia, sino que habrá muchas. Los países del sur, desgraciadamente, irán hacia tendencias peores. Los países del norte iremos hacia tendencias pues probablemente distintas entre nosotros. Ideológicamente ya vemos, ¿no?, el panorama que tenemos con Estados Unidos por un lado, China por otro, Europa haciendo lo que puede, pero es que incluso dentro de los países-nación tampoco ni las regiones, ni las comunidades autónomas, ni las entidades locales es probable que llevemos las mismas respuestas a problemas comunes. Entonces, bueno, así adelanto un poco de spoiler, que no vamos a encontrar una respuesta clara a lo del fin del trabajo, pero sí que también os adelanto como spoiler que es cierto que el fin del trabajo, no para todas las personas, pero como modelo hegemónico que nos ha servido durante décadas y décadas a la sociedad, ganarnos el pan a través del esfuerzo de un contrato salarial que empezaba más o menos a los 16, 18, 20 años y que hasta la jubilación de los 65 era la forma de vida de la mayor parte de las familias, ese modelo sí que se ha ido agotando y sí que vemos que en el futuro va a cambiar sustancialmente ese modelo de sociedad. Entonces, ¿habrá trabajo? Sí, pero el modelo social basado en esa relación larga, ininterrumpida con un puesto de trabajo para todas las personas, eso va a cambiar. Bien, al título, que estuvimos ahí Pablo y yo un poco viendo cómo hacerlo sugerente, pues a la respuesta así rápida, si estamos ante el fin del trabajo, pues puede haber una respuesta positiva y una negativa. Estamos ante el fin del trabajo, esto es una hecatombe, a ver de dónde sacamos el dinero para vivir. Entonces aquí hay teorías pesimistas
y por eso la palabra riesgos. En el escenario de fin del trabajo hay muchos riesgos para muchas personas. Y la otra palabra que queríamos darle también un tono optimista a la charla era, bueno, es a la vez este nuevo escenario de cambio de sociedad pues nos trae oportunidades, y efectivamente ni es un panorama pesimista del todo, ni, como os decía antes, para todo el mundo va a ser algo optimista, ¿no? Iremos viendo a lo largo de la charla pues Navarra, Villava, ahora mismo la sociedad europea, cómo vais ubicando en las tendencias que yo os voy a ir contando. Me encantaría que al final de la charla debatierais, me preguntarais o incluso pensarais de forma distinta a mí, ¿eh? Eso, que sepáis que como estamos en ciencias sociales, la verdad es que la opinión, la dialéctica forma parte también del propio conocimiento. Bien, ¿por qué hablamos o por qué se habla de esta teoría de que estamos en el fin del trabajo? Bueno, pues no hace falta tampoco que os explique que a lo largo de la historia muchas innovaciones tecnológicas han cambiado fuertemente a la sociedad. El paso del campo a la industria cambió claramente las sociedades rurales hacia sociedades que se fueron concentrando en el entorno de las ciudades, en el entorno de la industria, los polígonos industriales, los barrios obreros. Eso fue un cambio social trascendental que no supuso el fin del trabajo, sino el cambio del trabajo, de un trabajo rural, a veces sin salario, un trabajo a cambio de renta, a cambio de excedente, un trabajo a cambio de alimentación, de una sociedad rural, a un trabajo asalariado, un trabajo en la industria en el que los trabajadores, la mayoría masculinos, pero también mujeres que entraron a la industria, vendían parte de su fuerza de trabajo ya no a cambio de una parte de la producción agrícola, ya no a cambio de vivir en una casa, no a cambio de determinado reparto de comunal de un pueblo, sino en este caso ya en la ciudad y en el entorno de la industria a cambio de un salario, ¿no? La salarización del trabajo fue una transformación muy importante. En aquel momento no se hablaba del fin del trabajo, se hablaba de cambio de lo rural a lo industrial. ¿Qué ocurre en la sociedad actual? Porque ahora sí, ¿no? De nuevo, una innovación tecnológica que ahora son pues, los autómatas, los robots, la inteligencia artificial, todo lo que está haciendo cambiar los procesos productivos de mercancías, de bienes, pero también de servicios, ¿no? Esto es algo novedoso en el paso de la industria a la sociedad en la que estamos ahora. Hay muchos nombres a la sociedad actual, no se le llama sociedad de los servicios, pero lo cierto es que hoy el 65-70% del empleo de Navarra hoy son servicios. Solamente un 16% es industria, solamente un 5% es agricultura y solamente un 7% es construcción. El 65% son servicios. Y esto pues, es una economía similar a la de Alemania, Francia o la de Estados Unidos. Hemos ido disminuyendo el número de personas que trabajan en agricultura. Hemos mantenido siempre un número bajo de personas que se dedican a la construcción. A pesar de la burbuja inmobiliaria, en ninguna sociedad occidental el volumen de población que se dedica a construir es muy elevado, nunca lo ha sido, ¿no? Los sectores grandes fueron agricultura, después industria y ahora lo está siendo los servicios, ¿no? Entonces, ahora estamos en una sociedad de servicios. Y la introducción de tecnologías nuevas, ¿no? La tecnología, la ciencia avanza y avanza de una manera vertiginosa y lo que nos está trayendo es que el conocimiento humano aplicado a la producción de bienes y servicios consigue sustituir mano de obra humana por robots, autómatas en la producción. Y en el caso de los servicios, bueno, pues os pongo ejemplos que todos conocéis. La banca de personas en las sucursales se va transformando, ya un 40% de la población usamos solo banca online. Entonces, lo que son el personal de las sucursales que ha ido cerrando, en España, en Europa hemos ido cerrando sucursales, hemos ido echando a personal de la banca y lo que hacemos ahora los usuarios y las usuarias, un porcentaje creciente, es usar solo banca online. Lo mismo nos ocurre en el comercio. Lo que siempre había sido un comercio de centro de ciudad, un comercio
en el que la persona que te atiende, te provee, te ayuda, te cobra, siempre eran personas, pues que os voy a contar ahora, toda la logística que se ha montado Amazon y todo el aparato logístico de transporte, de organización. Hay una fuerte sustitución de mano de obra humana por mano de obra automatizada, robótica e inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos, las gasolineras, los supermercados. Esto es algo en principio positivo, implica la tecnología avanza y sustituye tareas que hacíamos las personas. Esto, a efectos de mercado laboral y de puestos de trabajo, esto está destruyendo puestos de trabajo a un ritmo rapidísimo, ¿no? A un ritmo vertiginoso. Y se destruye aquel empleo que es más fácil de sustituir por autómatas, que ahora mismo es el empleo más sencillo, el empleo que requiere menos cualificación. Pero esto también va en los últimos 10-15 años muy rápido, porque resulta que ahora, pues eso, la inteligencia artificial está consiguiendo, a base de leer información de bases de datos y analizarla y predecir y meter algoritmos, pues lo que está consiguiendo también es empezar a hacer tareas humanas cualificadas, algunas, no las más creativas, no las que implican más dificultad, pero sí algunas que implican algo más que lo manual, ¿no? Entonces ya no es solamente banca, gasolineras, tiendas, ahora ya también pues hay una parte de las labores, por ejemplo, que hacen el sistema judicial, que hace la prensa, que hacemos en la enseñanza, que hace, bueno, hay algunos programas que pueden leer sentencias, todas las del mundo, y darte rápidamente algo que en el sistema judicial pues costaba meses, incluso años, ¿no? Que era revisar jurisprudencia y darte un poco casos similares. Ahora, esto que hacían antes algunas personas con mucha lentitud, pues esto la inteligencia artificial te lo hace muy rápido, ¿no? O sacarte artículos a partir de información, bueno, pues deportiva, bursátil. Ya no hace falta siempre un periodista, una periodista para sacar artículos de prensa. Es que si tú le dices al algoritmo, si Osasuna mete 3 goles y ¿no? Si tú le metes algunos datos, leyendo todos los artículos que he escrito sobre prensa deportiva, te puede hacer un artículo, porque tú además le dices cómo quieres que sea. Optimista, que saque este tema, que te meta estas faltas, y donde allá había una periodista trabajando 7 horas, pues ahora la inteligencia artificial te lo hace en 3 minutos y medio. Bien, de nuevo, positivo y negativo. Positivo, qué maravilla, ¿no? Que hayamos sido tan ingeniosos los ingenieros de diseñar estos algoritmos y de liberar tantas horas de trabajo. Esto nos permite que haya menos carga laboral en muchos procesos. Entonces, esto es una oportunidad. Fijaros, antes he hablado de jueces, he hablado de la prensa, del sistema educativo. Esto es una oportunidad y, de hecho, la base de esto es la mejora continua, ¿no? Y el diseño y la ciencia. ¿Qué riesgo tenemos? Pues que sobramos, vamos sobrando cada vez de más sectores, ¿no? Ahora ya casi también se puede sobrar hasta de sistemas donde requerían cierta cualificación. Sobran puestos de trabajo. ¿Os imagináis también aquí que, bueno, hay una cuestión económica, ¿no? Una persona con unos derechos adquiridos a lo largo de todos unos años de concertación sindical y de avances sociales en Europa, pues tenemos, en base a convenios, tenemos unos salarios, mientras que un autómata, un robot, un algoritmo, tiene un coste de diseño, pero luego no tiene coste de mano de obra, no paga declaración de la renta, no hay que cotizar, no tiene que cobrar la pensión, ni se va a poner malo, ni se va a embarazar, ni va a tener una baja por depresión, ¿no? El coste es baratísimo desde el punto de vista del sistema productivo. Entonces, bueno, estas innovaciones que permiten aligerar procesos, que nos van a permitir ser más eficaces y que nos permiten liberar horas de trabajo. Aquí yo traía una pequeña mención
a las novelas de utopía, ¿no? No sé, igual cuando estudiasteis en los sistemas educativos distintos o simplemente por curiosidad habéis leído novelas sobre utopías, ¿no? Pues las más antiguas del siglo XVI, XVII, Tomás Moro, Fourier, Owen, ¿no? Las utopías en general siempre se redactaban con una base en la que el trabajo iba disminuyendo, ¿no? Siempre que nos concebimos el ser humano como una forma de vida mejor, no nos concebimos trabajando muchas horas, ¿no? Nos concebimos viviendo bien, relacionándolos, ¿no? Lo que más nos gusta a los seres humanos es el vínculo, estar, hablar. Voy a decir tomar una caña, pero no hace falta que lo diga. Simplemente estar, hablar, acompañarnos, criar, cuidar, querer, bueno, todos los sentimientos. Esto, la psicología, la psiquiatría, la sociología también, hace tiempo que lo vienen investigando. Al ser humano lo que más nos atrae es, y la mayor felicidad nos atrae el vínculo, el amoroso, pero no solo de pareja, ni mucho menos, sino el de la amistad, el de la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos da satisfacción? Pues, hombre, la naturaleza, el ejercicio físico, la cultura, la creatividad, la música, pensar, descansar, ¿no? Todo eso nos da satisfacción. ¿El trabajo nos da satisfacción? Pues, hombre, yo si preguntara aquí o si pregunto a gente de 25, de 30 años o si yo pregunto, ¿trabajar os hace felices? ¿No? A veces pruebo, ¿no? En clase a gente de 20 años les digo, vosotros si tuvierais, la típica pregunta absurdísima, si te toca la lotería, ¿tú trabajarías? Entonces todos me dicen, no, no, no. Algunos me dicen, depende, unas orillas sí, para sentirme realizado, depende qué trabajo. Y yo digo, ¿qué trabajo? Hombre, pues un trabajo que me realizara, ¿no? Esas cosas que decimos, trabajo que me realizara. Bueno, pues vale, trabajaríamos en algo que implicara que yo aporto algo, no un trabajo que pueda hacer cualquiera, sino algo que yo aporto algo que me guste, algo que me vaya y además algo que me realice, que yo sienta que es útil. Por tanto, todas esas utopías redactadas en aquel siglo, pero que luego han ido un poco reproduciéndose en novelas en el mismo sentido, siempre parten de que las personas de una sociedad, y en las utopías tenían distintas formas, ¿no? Pues a veces eran unas islas, otras veces eran comunidades, otras veces ciudades pequeñitas. Bueno, en esas utopías siempre tienen en común que hay una fórmula de reparto de la riqueza que permite a la gente, trabajando o sin trabajar, tener una vida digna, siempre, ¿no? Entonces, en algunas novelas pues, se trabaja unas horas y después el resto se vive. En otras utopías, algunas personas en determinadas fases trabajan y luego van rotando. En general, siempre hay un sistema de reparto de la riqueza. La última utopía, o en esa línea, el último sueño, pues es la idea de trabajar menos horas. Maynard Keynes, que es uno de los, de los autores que se le ubica siempre en la socialdemocracia, ¿no? En los años 30, cuando él pensó que capitalismo y sindicalismo, ¿no? Que la fuerza obrera y el capital podían llegar a pactos, ¿no? Y de hecho, pues bueno, buena parte de las recetas de Keynes pues, llegaron a buen puerto, en el sentido de que vivimos todavía un sistema en el que los pactos entre empresarios y trabajadores nos han dado lugar a un sistema en el que nuestro descanso a los 65 años o nuestro descanso en una baja maternal pues todavía aporta más el empresario que nosotros, ¿no? Esa aportación o esos impuestos de la renta que pagamos más los que más tienen, menos los que menos tienen, o esos impuestos de sociedades, ¿no? Todas esas peajes o todas esas tasas que lo hemos impuesto, la palabra impuesto siempre es imponer a quien no quisiera pagar, imponer que pague, ¿no? Los impuestos y las cotizaciones de las empresas han venido de la mano de las presiones y de las imposiciones de las mayorías socialistas, de los movimientos sindicales en Europa, etc. De esta forma se consigue que haya un pacto, insisto, en el que
el capital aportaba para el bienestar de los trabajadores. Bueno, pues Keynes en ese momento, en los años 30, en una sociedad europea pues muy colapsada por la guerra, etcétera, él dice, bueno, si el Estado, recaudando de trabajadores y de empresarios, invierte en la economía, con empresas públicas, con innovación pública, ¿no? Fue una etapa en la que estas recetas, que ahora se le llama todo, recetas keynesianas, ¿qué son las recetas keynesianas? Vamos con los impuestos a invertir en la economía, que ya lo hacemos, pues ayudas para rehabilitación de vivienda, ayudas para, bueno, pues para aislamientos, ayudas para el turismo rural. Con los impuestos revitalizamos parte de la economía, bueno, esas recetas keynesianas, porque así la gente tiene empleo, la gente está bien y además después consume, moviliza otros sectores, hostelería, comercio, etc. Bueno, pues el propio Keynes, además de esas recetas de economista, en 1930 escribe un libro utópico que se llama Las posibilidades económicas de nuestros nietos, ¿no? En 1930 él dice, tal y como va la tecnología, en 1930 la tecnología era, bueno, pues de empezar a introducir en las líneas de montaje un poco de automatización, un poco. Y él dice, tal y como va la tecnología, es probable que en los años 80 o 90 del siglo XX, podríamos decir ahora, en el 2000, se pueda trabajar 15 horas a la semana. Imaginaos, ¿no? A él le pareció que tal y como iba la tecnología en aquel momento, la jornada semanal sería de 15 horas de trabajo, donde hay que firmar, ¿no? 15 horas de trabajo y fijaros, ¿no? Que esas 15 horas de trabajo que te permite para el resto de tareas que hemos dicho, ¿eh? Porque posteriormente el feminismo nos hace siempre una llamada de atención, dice, no es lo mismo empleo que trabajo, ¿eh? Porque esas 15 horas son de empleo retribuido, luego hay más horas, ¿no? Hay ahora mismo la encuesta de usos del tiempo que se hace en España, la última es de 2015, pues sale que la media de horas que nos cuesta los trabajos domésticos y de cuidados son en torno a 40 horas a la semana. O sea que tenemos las 40 horas de trabajo retribuido y luego tenemos las 40 horas de trabajo no retribuido, no cotizado, no valorado, pero que son 40 horas más. Con lo cual, esta utopía de Keynes de trabajar 15 horas a la semana fuera, pues fijaros, te sigue dejando las 40 de trabajo dentro de casa, porque trabajo hay. Lo que él decía era que el empleo podía haber sido, el empleo de producir bienes y servicios que necesitamos, podía haber sido sustituido, y efectivamente lo ha sido, en 2025, pues que esto va más rápido, como os decía, de lo que el propio Keynes pensaba. ¿Qué le falló a Keynes? Que era un poquillo ingenuo, ¿no? Y un poco, bueno, pues ya esto de pensar que el capital y el trabajo pues podían entenderse, este espíritu de entendimiento y de reforma, pues evidentemente nos ha dado muchos frutos y hemos vivido bien, pero en sí mismo ya encierra una trampa. Él no, en esa obra utópica no vislumbra que trabajar menos no siempre tiene que ir de la mano de que quien gana beneficio de vender bienes y servicios construidos por tecnología quiera repartir por 15 horas lo que te hubieras ganado en 40. Y eso, evidentemente, es lo que está ocurriendo ahora, que toda esa disminución de horas de trabajo humano lo que está haciendo es incrementar el margen de beneficio empresarial. Quien paga un algoritmo o paga un autómata se ahorra salarios e incrementa el margen de beneficio. No por menos horas se paga el mismo salario, ¿no? Eso espontáneamente no le ha salido al capitalista, igual la palabra capitalista os suena así como muy de mundo revolucionario, pero bueno, a las empresas multinacionales o nacionales, espontáneamente y sin imponer nadie normativa al respecto, no les ha salido la espontaneidad de decir, pongo un autómata y pongo un algoritmo, pero os pago lo mismo y trabajáis menos y os vais a casa a descansar. No, eso no les ha salido espontáneamente. Y no tienen ninguna, ni tenemos, los Estados-nación, no tenemos ninguna capacidad de imponer
ni un sistema de impuestos a los robots, a los algoritmos, a las multinacionales, ni tampoco tenemos ninguna regulación laboral de carácter multinacional, ¿no? Nos hemos encontrado ahí atrapados. La sociedad de Keynes, por lo menos, era una sociedad de economías nacionales donde el pacto entre capital y trabajo estaba acompañado de una economía muy doméstica, nacional. Trabajadores de España o de Alemania aportaban, cotizaban en Alemania, cobraban salarios alemanes, gastaban productos alemanes y los empresarios alemanes pagaban cotizaciones en Alemania. Ahora estamos en un momento global donde pues, se puede producir el móvil iPhone en una pieza en Tailandia, una batería en Sri Lanka, otra pieza en China, la logística la tienen en Estados Unidos, la comercialización la tienen en un país del este. Bueno, están todos los procesos, ya eso ya lo sabéis, están absolutamente repartidos por el mundo y no nos ha dado tiempo a la sociedad a establecer pactos y capacidad de presionar a un organismo multinacional. La empresa sí que ha hecho ese avance multinacional, pero las sociedades no nos hemos dotado ni de regulaciones ni de tampoco ningún tipo de impuesto. Entonces, ahora mismo estamos en ese momento en el que espontáneamente la innovación está destruyendo puestos de trabajo y no está repartiendo la riqueza y, por tanto, nos encontramos con una realidad que no es la de 15 horas todos, es la de algunos con trabajo 40 horas y otros 0. Claro, esa no era la utopía, ¿no? Esto es justo la distopía, ¿no?, que le llaman algunos. Que, ojo, también a lo largo del siglo XX empezaron igual a ser más frecuentes las novelas, ya en formato más de película, de distopía, porque las veían más probables, ¿no? Ya en una fase donde la industrialización empieza a ser ya muy intensa y donde se empieza a ver al capitalismo más fuerte, pues se empiezan a vislumbrar escenarios de futuro donde la ciencia y la tecnología ya no nos van a traer igual una vida mejor, donde podamos trabajar menos y vivir mejor, sino empieza a verse ya un escenario en el que esa economía que produce más rápido y mejor por menos dinero va a traer beneficios crecientes a la parte que posee esas formas de producción, a los poseedores, a los inversores, a los accionistas, y va a haber una parte que se ganaba la vida a través de vender su fuerza de trabajo que se va a ver relegada y se va a ver obligada a vivir sin tener ingresos de trabajo o ver que van cada vez disminuyendo sus ingresos de trabajo, ¿no? De esta época o de estas distopías, pues son muchas pelis de estas del futuro, pues no sé, Mad Max o la propia Guerra de las Galaxias a veces, ¿no?, donde a veces se ve, pues una clase alta que vive bien. Es verdad que trabaja poco, se dedica a la política, se dedica a la creatividad, a la música, ¿no? Estas series donde se ve, incluso ya están viviendo en el espacio, ¿no? Y hay una clase elitista que vive bien, disfruta de la vida, trabaja poco, pero luego hay toda una población que vive sin ingresos, también vive sin trabajo y, por tanto, también se ve ociosidad, ¿no? Estas películas que se ve pues, que recogen chatarra, que están a veces en entornos siempre un poco lumpen, ¿no? Un poco pues, en las cloacas, a veces en las alcantarillas, en espacios de desierto, yo creo que ya habéis visto pelis de esas, ¿no? Y eso que no son las que más me gustan, pero bueno, ese escenario de futuro donde se ve polarización social, se ve fractura social. Y esto, pues, tampoco lo tenemos ahora, ni sé si es probable, os decía al principio, no sé si vamos a llegar a esto seguro en todos los territorios, porque las tendencias serán diferentes, pero es un escenario probable, Los dos son probables, que aprovechemos la tecnología para trabajar menos y, por tanto, vivamos mejor, y que aprovechemos la tecnología para que algunos acumulen beneficio y otros sin trabajo se vean sometidos a sobrevivir sin trabajar. Y esta es la parte fea, ¿no?, del futuro, y esta es la parte complicada. Pero bueno,
Dejo ya un poco esa parte más de utopías, distopías y de futuro. Ahora, realmente, ¿cómo se está respondiendo a este escenario donde efectivamente se destruyen muchos puestos de trabajo, sobre todo los menos cualificados de la industria, de la construcción y de los servicios? Bueno, hay distintas respuestas y las he agrupado un poco por ideologías, porque en algunos territorios pesan más algunas ideologías y por tanto están implantando ese tipo de soluciones o recetas. Bueno, el paradigma dominante es la ideología más neoliberal, ¿no? La ideología liberal, Trump. Y en algunos momentos también en Europa tenemos recetas de estas neoliberales, ¿no? ¿Qué dice la ideología neoliberal del fin del trabajo? Dice, no hay fin del trabajo. No hay fin del trabajo. La ciencia, la tecnología y el capitalismo vamos a ser capaces de generar siempre nuevos trabajos. No os preocupéis, va a haber trabajo, porque siempre vamos a generar nuevos productos, nuevas necesidades y somos capaces de generar nuevo trabajo. Ojo, que la realidad actual de Estados Unidos, de España, de Europa, cuando no estamos en crisis, es cierto que ahora mismo nuestras tasas de desempleo no son malas, ¿no? Estamos ahora mismo en torno a un 6% de desempleo en Navarra, que es una tasa muy baja. Hay empleo ahora. Entonces, le damos razón, ¿no?, al capitalismo, al neoliberalismo, y dicen, oye, que no, que es verdad que somos capaces, mientras destruimos empleos de industria, de construcción y de agricultura, creamos empleo de servicios. ¿En qué? Imaginándonos siempre nuevas necesidades, y esta virtud la tiene el capitalismo, ¿no? Yo que no iba a tener nada, pues ya tengo móvil, reloj, iPad, y si mañana sacan otra cosa, pues me trataré de retrasar, pero al final me la acabaré comprando, ¿no? Entonces, generar nuevas necesidades es una de las recetas que tiene el neoliberalismo para crear riqueza, pero también para decirnos que va a crear nuevos trabajos, que serán trabajos, bueno, pues que no sean fáciles de sustituir por autómatas ni de deslocalizar, ¿no? Que serán trabajos que impliquen diseño, que impliquen creatividad del ser humano, etc. Y hay una parte del nuevo empleo que estamos creando que tiene que ver con esto, ¿no? Y esta es una parte pues que hay que reconocer que está funcionando. Estamos creando pues, productos farmacéuticos, productos tecnológicos, diseñando arte, diseñando mobiliario, diseñando bueno, pues, formas también de entretenimiento, de videojuegos, de parques temáticos, ¿no? Realmente se han creado muchos nuevos puestos de trabajo en necesidades que antes no teníamos. Hay también nuevos servicios que antes no teníamos y ahora usamos, ¿no? Pues eso, pues servicios de lavandería, de comida a domicilio, servicios de fisio, de gimnasia, de entrenador personal, de que te hacen las uñas, de cosas que decíamos que antes no se hacían, pues ahora las hacemos y generan nuevos puestos de trabajo. Entonces, es verdad que hay una solución que es generar nuevas necesidades, nuevos productos y tratar de sustituir el empleo que destruimos por nuevo empleo. Y esto, pues ahí vamos, y lo intentamos hacer y lo hacemos. ¿Pegas que tiene esta solución neoliberal o cómo lo podríamos interlocucionar con un neoliberal? No hay en la sala ninguno, no lo sé, igual sí. Bueno, pues aquí hay una pega. La primera tiene que ver con que el empleo que estamos creando no se crea al mismo ritmo que el que se destruye. Destruimos más rápido que la creación de empleo. Por tanto, estamos teniendo ahí momentos de paro estructural y colectivos de paro estructural, ¿no? Hay personas que salen de la industria, salen de la construcción y inmediatamente no tienen salida. Y de hecho hay personas que ya nunca tienen salida porque el empleo que se destruye requería una serie de capacidades o habilidades que no son las del nuevo empleo, ¿no? Y por tanto esto tiene una pega que es que nos deja a partes de la población descolocada, nos dejan descolocados algunas personas. El empleo nuevo no se distribuye allí donde más se necesita, ¿no? Esta es una frase que digo yo. Cuando le dejas al mercado laboral que actúe espontáneamente y que genere necesidades nuevas, no siempre las genera en aquel territorio donde más hace falta, ni tampoco siempre genera puestos de trabajo a las personas que han salido del mercado laboral.
Por ejemplo, ahora, que os decía antes, estamos en una tasa de paro baja, están entrando antes a trabajar personas recién graduadas con mucha cualificación que personas desempleadas. Entonces, ¿hay trabajo? Sí, pero va a parar, se suele generar un efecto que en la sociología de la pobreza le llamamos, hay hogares ricos en empleo y hogares pobres en empleo. Es decir, si tu padre es ingeniero, tu madre es ingeniera y el hijo es ingeniero, el nuevo empleo que se cree va a ir a parar a ese hijo ingeniero que acaba de graduarse. ¿Por qué? El padre y la madre le han pagado un máster en Estados Unidos, ha hecho unas prácticas, conocen a una empresa, que un amigo o su propia empresa. El capital humano, que nos enseñaban en la carrera, funciona, más que el INEM, funciona mi hijo, que está muy formado y además pues, le hemos pagado estas prácticas, tiene estos idiomas. Entonces, esa persona encuentra trabajo antes, de tal forma que en ese hogar tenemos lo que le llamamos riqueza de empleo, 3 personas ganando bastante buenos sueldos. Mientras que tenemos después un hogar en el que el padre se quedó en paro porque venía de la construcción, la madre viene del comercio y también está en paro, y el hijo o la hija pues igual ha acabado un grado o igual se ha quedado en una formación más básica. No tiene ni los contactos, ni la sobrecualificación, ni los másteres, ni los idiomas, ni las oportunidades para tener empleo. Con lo cual nos encontramos en que el desempleo se está acumulando en algunos hogares y el empleo se está acumulando en otros. De tal forma que empezamos a tener una sociedad distinta a la que teníamos, porque antes en los hogares había una persona con un buen trabajo, digo la sociedad un poco más tradicional, o una o dos. Ahora empezamos a tener hogares que acumulan conocimientos y empleo y, como os digo, ese nuevo empleo no va a parar a los hogares que les vendría bien, aunque sea un puesto de trabajo, porque no se ha creado un empleo de industria poco cualificado. El empleo poco cualificado o se ha sustituido o se ha deslocalizado. Lo que estamos creando es empleo o muy cualificado o otro empleo que no es sustituible por máquinas es el empleo de los servicios, ¿no? La hostelería, el servicio doméstico, todo lo que tiene que ver con cuidados domiciliarios. Bueno, hay un empleo que no se deslocaliza y no se destruye, pero que está retribuyendo muy poco, porque es un empleo poco valorado y está pagando muy poco. Entonces, tenemos una situación en la que hay muchas personas tituladas sobrecualificadas que están en subempleo, le llamamos subempleo, ¿no? Pues graduadas que han pasado por la universidad y están en el Mercadona o en el Decathlon. Y son empleos que, como son poco cualificados y realmente pueden ser sustituidos, ¿no? Si tú estás descargando un camión del Decathlon, yo he tenido alumnos que se han levantado a las 5 de la mañana para ir a una superficie comercial porque a las 6 llega camión. Si no llega camión, no les hacen contrato. Entonces madrugas y te vas a casa sin contrato. O sea, esto es ya el colmo de la relación laboral, madrugar y que no te paguen. Ni siquiera te contratan, ¿no? Yo tengo alumnos que tienen 40 contratos en un mes. Esto, afortunadamente, hay legislación actual que está tratando de cortar toda esta temporalidad, pero es verdad que hay un tipo de empleo para el cual tenemos a población muy cualificada que está optando a él, mientras que aquellas personas menos cualificadas o menos preparadas o que vienen de hogares donde más se necesitaría ese empleo, pues no pueden optar a él porque ya hay otros con mejor perfil. El mercado laboral discrimina totalmente. Prefiere gente más cualificada menos, gente guapa menos guapa, gente blanca, gente negra, gente latina, gente negra. Bueno, dentro de la población migrante hay una categorización de los más deseables para el mercado laboral y los menos, ¿no? Incluso para cuidados domiciliarios, pues la gente de Cáritas tiene un listado, ¿no? Las últimas son las personas de piel más oscura y las primeras son las del este. Bueno, pues preferimos para cuidar a nuestros abuelos gente del este, después van las latinas, después van las latinas dominicanas porque son más oscuras y ya las últimas son las africanas. Bueno, entonces el mercado laboral discrimina y como discrimina, pues si tengo una titulada universitaria la prefiero para lo que sea, para el Mercadona, para el Stradivarius o para cuidar. Y por tanto vamos teniendo población no cualificada que no trabaja de manera permanente o entra al mercado laboral de forma muy puntual.
¿no? Y esto, bueno, pues para esa receta neoliberal de que ya estamos creando puestos de trabajo, pues es una pega, porque estamos creando puestos de trabajo que no van a parar a toda la sociedad y que además, bueno, pues no van al mismo ritmo. Y es un empleo, como os digo, muy polarizado. Está o el muy bien pagado, muy competitivo, o ese empleo de servicios a las personas pues, que son menos retribuidos, con menos derechos, etc. Bien, más recetas o más paradigmas que hay para abordar esta cuestión de la sustitución rápida de autómatas por empleo. Bueno, tenemos un poco la actualización del Pacto Socialdemócrata, ¿no? La nueva receta que trata de buscar dentro del sistema económico actual la interlocución con los empresarios y que trata de buscar que el Estado también haga de mediador y haga de regulador para ver de qué manera afrontamos esta destrucción de empleo y volvemos a buscar oportunidades de vida para todo el mundo. Y aquí, bueno, en la Unión Europea, que es un poco la que ha ido cogiendo este paradigma socialdemócrata, hablan del paradigma de la inversión social, ¿no? Dicen, bueno, vamos a hacer los Estados europeos, vamos a invertir socialmente en el capital humano, de la gente joven, y vamos a adecuar el trabajo en Europa para afrontar que sea trabajo no deslocalizable y no sustituible por autómatas. Vamos a buscar qué empleo podemos crear para la gente joven, ¿no? Y aquí hay, yo digo que este paradigma socialdemócrata tiene dos versiones, ¿no? La de más calidad, la de los países nórdicos, la que de alguna forma implica más gasto público y más implicación, que es la que hace una doble inversión. Por un lado, en el mercado laboral, para reconvertir tejidos industriales obsoletos, para dejar sectores que no están trayendo empleo de calidad y para invertir, ¿no? La receta de Keynes es, si tú quieres que un sector sea potente, tienes que meter primero dinero público, crear empresas públicas, crear de alguna forma un sector en el que compense a pequeña, mediana empresa crear nueva actividad. Entonces, esa inversión empieza siendo pública, pero en la medida que esos nuevos sectores, que son sectores que también los neoliberales han utilizado, servicios a las personas, pero servicios de calidad, sanitarios, de fisios, servicios sociales, ¿no? Atención a las personas, pero con una protección pública en el sentido de convenios colectivos, cooperativas de empresas colectivas, emprendimiento público, ¿no? Están vislumbrando cómo crear nuevos empleos a partir de necesidades que tenemos. ¿Qué nuevas necesidades tenemos ahora? Pues la medioambiental, temas de salud mental, las del envejecimiento, las de la salud. Vamos a crear empleo ahí, pero hagamos que sea el Estado el que se arriesgue, el que emprenda, el que meta dinero ahí, cree esas empresas y después adecuemos la formación de la gente joven a través de una buena oferta universitaria o de formación profesional pegada a esas salidas laborales. Esa sería un poco la mejor receta europea para afrontar el fin del trabajo. Vamos a pensar qué empleos no los van a sustituir las máquinas, empleos a las personas, empleos que impliquen talento, ingenio, dinamización, cultura, teatro. Vamos a buscar esos empleos, pero no le dejemos a la gente que emprenda sola, vamos a hacer ese emprendimiento colectivo. Luego hay una versión más barata, más cutre y de menos impacto, que es la que estamos un poco ahí, los países, le llaman conservadores, pues Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, bueno, países que no tenemos tanta potencia, no hay tanta alianza entre los grupos sociales, tanta fuerza sindical, no estamos siendo capaces de liderar bien la reforma y de contrarrestar las propuestas neoliberales, porque las multinacionales en España, por ejemplo, nos pueden pedir, oye, nosotros lo que queremos es bajar impuestos, queremos sustituir por autómatas, queremos, bueno, en un país socialdemócrata se le dice a la multinacional, pues ese no es el empleo que queremos en Suecia. Te puedes ir a China, te puedes ir a Marruecos, te puedes ir a Estados Unidos. Nosotros vamos a dar subvenciones a las empresas medianas y pequeñas que creen servicios a las personas, residenciales, culturales, ¿no? Ese es la apuesta que hacen muchos países nórdicos no es por competir con China o con Estados Unidos en vender coches, sino es
vayamos a un empleo no deslocalizable, no sustituible por autómatas, ¿no? Vamos a crear empresas de hostelería, de restauración, de turismo, de cuidados a las personas, ¿no? Pero, insisto, con esa apuesta más cara de inversión pública. La versión más cutre de los países que no tenemos esa potencia, pues lo que estamos haciendo es un poco movernos entre la pugna neoliberal de dejar hacer y que sea la propia empresa la que decida qué nuevos empleos se crean, y esta otra pugna que también Europa y la Europa del Norte nos tira a tratar de buscar esa adecuación de la gente joven hacia puestos que sean difícilmente sustituibles por autómatas. Aquí, claro, es un paradigma de la inversión social que, como no va acompañado de esa apuesta pública, yo digo que es más cutre, porque generalmente lo que hacemos es trasladarlo un poco a esta idea de el emprendimiento, ¿no? Pues emprende. A la persona joven le decimos, fórmate bien, emprende, crea negocio, y lo solucionamos solo desde la vía de la formación a las personas. Una persona joven, por mucho que se forme, si el tejido productivo no acompaña ofreciendo puestos de trabajo que no sean deslocalizables ni sustituibles por autómatas, esa persona de alguna forma está impotente, ¿no? Y esto en los países del sur de Europa y del centro de Europa estamos un poco escurriendo el bulto debajo de la mesa o de la alfombra, trasladando esta idea a la gente joven de que la culpa de no encontrar trabajo es que no se ha formado lo suficiente, que no ha emprendido, que no tiene habilidades, ¿no? Realmente es la colectividad la que no está sabiendo proporcionar puestos de trabajo y sectores en los que esas personas puedan trabajar, ¿no? Aquí apostar solo por la vía de la formación nos trae un sistema en el que yo participo plenamente, que es mucha universidad, mucho máster, mucha cualificación y luego un sector de trabajo, unos segmentos de trabajo que no absorben esa cualificación, o si la absorben es mediante el subempleo. Os he dicho antes, Mercadona, Stradivarius. Claro, si este mensaje no lo colectivizamos, lo estamos poniendo sobre los hombros de la gente joven. Y aquí hago solo un pequeño paréntesis. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no externalizamos la culpa se interioriza. Pensar que hasta ahora todas las generaciones hemos sido mejores que nuestros padres en cualificación y además hemos superado, porque nos hemos tenido un trabajo mejor que el de ellos. Ahora estamos en un momento donde se destruyen tantos puestos de trabajo y los nuevos, recordar que son muy buenos, muy competidos o muy malos, que la probabilidad del subempleo para un graduado o una graduada universitaria es altísima. Es altísima. Y yo tengo mucho la tentación, a veces me cuesta, de ir a una clase y decirles, estáis empezando una carrera universitaria, estudiarla. Va a ser buena para vuestra formación, pero no vais a trabajar de lo vuestro. No por vuestra culpa, decirles a vuestros padres que si no encontráis trabajo de lo vuestro no es culpa vuestra, es culpa del sistema. Prefiero eso, no lo hago, no lo hago porque no me atrevo. Pero sería honesto como sociedad decirle eso a la gente joven. Decirle, mira, vas a trabajar probablemente en un empleo bastante precario, porque es el tipo de empleo de servicios que estamos generando. Hay algún empleo muy competido, pero para eso no te vale ni un grado universitario, necesitas esos contactos, esos másteres, esas oportunidades del extranjero que algunos hogares tienen, pero la gente de la clase media normal estamos, o están nuestras generaciones que vienen, bueno, si tienen suerte, pero que no caigan en el intento solos, si tienen suerte podrán optar a un buen empleo. Y si colectivamente no vamos tejiendo otro tipo de empleos de calidad, tendrán contacto con empleos, Irune, no te quiero asustar, pero a veces no, que no están muy bien pagados, ¿no? En ese sentido, ¿qué preferís que es mejor? ¿Trabajar en un empleo de un comercio sabiendo que no estás defraudando a tus padres porque tus padres saben que no es un problema de ellos, o pensar que estás defraudando porque estudié una cosa pero no estoy trabajando de esto, pero ¿no? Esto colectivamente tiene mucho que ver también con el tema de las expectativas, el no poder irse de casa, ¿no? Todo esto acompañado, en el caso de España, yo siempre hago con los brazos así porque la gráfica es así. En los últimos 40 años en España los salarios han perdido
capacidad adquisitiva y el precio de la vivienda ha ido multiplicando el precio por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, esto es lo que tienen ahora los jóvenes. Pisos de 350.000 euros y salarios con menos capacidad adquisitiva. Y esto también suena un poco polémica, pero también les digo en clase, o a veces lo digo y a veces no. Si alguien de tu casa o alguna abuela te dice yo a tu edad ya me había ido de casa, dile que en su época los pisos valían 20 veces menos y los salarios tenían una capacidad adquisitiva 10 veces mayor. Esto hay que saberlo. Luego ya los hijos serán más o menos vagos o más o menos movidos o les estaremos la bronca o lo que sea, pero colectivamente tenemos que saber cuál es el precio de la vivienda y qué puestos de trabajo tenemos, cuántos puestos de trabajo buenos, bien retribuidos hay y cuántos puestos de trabajo malos hay, porque no es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos cuando salimos al mercado laboral, en la que había más puestos de trabajo homogéneos para más personas y mucha gente, en mi época, muchísima gente tuvo una muy buena inserción laboral. Aún tenemos en la carrera uno que le falta una asignatura y está cobrando estupendamente. Mucha gente se metía en la construcción, se metía en la industria, se metía en los servicios y tenía buenos salarios. El empleo cualificado ahora se ha destruido y tenemos, insisto, ese escenario. Bien, si os meto mucho la chapa me avisáis y me callo. Avanzo un poco más. Esos dos paradigmas hablábamos, ¿no? El de la inversión social, el neoliberalista, que veis que a veces en el mismo territorio pues, dialogan entre ellos, ¿no? Porque estamos rodeados de gente con distintas ideologías y en la prensa y en la televisión nos hablan de las dos ideologías. Esa idea de que el paradigma de la inversión social tiene dos vertientes, la cara, la que tiene realmente impacto, a la que probablemente Navarra vaya tendiendo, ¿no? Porque a veces cuando hablo de países pues no es mucho decir, porque dentro de España nada tiene que ver la realidad de Navarra con la de Madrid, en términos de tejido productivo, de cualificación. Entonces, puede ser que Navarra esté un poco avanzando, o así lo percibo yo, hacia esa idea de no solo dejar la responsabilidad a las personas, sino también colectivamente invertir en algunos sectores, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. ¿Qué otras propuestas hay más alternativas? No son hegemónicas, no están hoy día en ninguna nación con potencia, con electorado, con mayorías absolutas. Las hemos ido viendo en el 15M, en Podemos, en Sumar, en independientes de localidades, en partidos de izquierdas. Las vemos en un panorama intelectual alternativo, en la prensa, en premios Nobel, ¿no? Hay toda una serie de propuestas alternativas que dicen, si estamos realmente a este escenario donde el trabajo de calidad para todo el mundo se está acabando, ¿qué hacemos? ¿No? Y aquí, bueno, pues aunque sea un poco volver a esa idea de utopías, algunas tienen visos de poder llegar a hacerse en parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí me he puesto así como una cadena de propuestas, ¿no? Del feminismo que os decía antes, el feminismo y las corrientes feministas actuales nos traen una propuesta clara, que es transformar todo lo que tiene que ver con el valor que se le da a ese trabajo no remunerado, el trabajo de casa y el trabajo de los cuidados. Y eso pasa por buscar unas políticas sociales, prestaciones de desempleo, pensiones, bajas, que protejan también a esas personas que tienen más de ese trabajo o que solo tienen ese trabajo. Porque, si os fijáis, las políticas sociales no nos las ha puesto el capitalismo, las políticas sociales nos las hemos puesto nosotros. Y como nos las pusimos en un momento en el que los trabajadores sindicalistas formaban parte de un modelo de familia en la que una persona trabajaba y traía dinero a casa, la otra vez estaba en el hogar, y los riesgos que contemplaban pues eran la jubilación, un desempleo coyuntural. Pues resulta que tenemos unas prestaciones, tenemos un gasto social que se está yendo a parar a pagar unas pensiones, y aquí también puedo ser todo lo polémica y todo lo criticable que queráis, pero gastamos la mayor parte de esas políticas sociales en unas pensiones que pagan mejor al que ha contribuido más. Porque los trabajadores, los sindicatos las definieron pensando en que el esfuerzo tenía que ser recompensado.
Y eso estaba muy bien en el contexto del empleo industrial, de las fábricas, y si yo me he pegado 30 años trabajando en una fábrica, necesito, obviamente, un descanso y una pensión que me recompense ese esfuerzo. Pero el feminismo nos dice, oye, y si yo he estado en casa, en un ámbito rural, cuidando a mis padres o cuidando la casa familiar y no he tenido un salario y no he cotizado, o si esa teoría feminista nos viene bien ahora actualizada, y si yo quiero entrar al mercado laboral bien y no me dejan, y solamente tengo contratos del Decathlon de 3 horas, ¿qué pasa? ¿Que yo en el paro no tengo recompensa? ¿En la jubilación no tengo recompensa? Hombre, pues hay algo que sí que podemos cambiar, porque no tiene que cambiar el capital, sino nosotros, que son las prestaciones. Y decir, bueno, pensemos que no todo tiene que ser basado en la contribución previa. Es que la gente ahora ya le gustaría contribuir y no puede. Igual tenemos que pensar en un sistema de prestaciones, que no seríamos los primeros que nos las inventamos, que no van en función de la contribución, sino van en función de la ciudadanía. Todas las personas en su jubilación, en su desempleo o en su baja, tienen derecho a una prestación. Y eso, pues, existe, es viable, y uno, por cumplir 18 años y estar en paro, tiene el mismo derecho a cobrar una prestación de desempleo que uno que ha trabajado 2 años, ¿no? Y por ser polémica podría hasta discutir y decir, hombre, el que ha trabajado 2 años habrá ahorrado un poco. El que se incorpora con 18 años al mercado laboral y va al paro no tiene ni esos ahorros, ¿no? Aquí dialogan 2 principios éticos, el de merecer más porque he aportado o el de, oye, tú has podido aportar, ¿no? Esto siempre cuento una anécdota que ya es personal y ya me estoy pasando un poco, pero bueno, estoy relajada. Yo me hago de vez en cuando la mamografía en un médico privado que me cobra 180.000 euros, no sé cuánto, 180 euros. Y este hombre pues me dice un día, ¿qué trabajas, mi chica? Y yo, gracias por llamarme mi chica, soy profe. ¿De qué? De esto, tal. Y me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te parece normal que yo me he pegado, estudié la carrera de medicina, me he pegado 40 años trabajando en el sistema público por las mañanas, 25 años con una clínica privada por la tarde, trabajando de sol a sol? ¿Te parece bien a ti que ahora que me jubilo haya un tope de la pensión y solo voy a cobrar 2.500 euros? Y yo, en bolas. Y yo, pues mi venganza, porque no me atreví a decirle nada, y yo, ay, es que no me atrevo luego a nada, solo aquí. Entonces luego mi venganza es ponerlo de ejemplo siempre. Digo, claro, es que la seguridad social, ¿qué tiene que hacer? ¿Compensarle a este señor el esfuerzo? ¿O él tuvo la suerte de estudiar medicina, de tener un puesto público 40 años, de ahorrar? No quiero saber las propiedades que tiene aquí en Salou, en Cantanchú, yo qué sé lo que tendrá este hombre, que se lo habrá ganado él y genial para él, pero ¿qué pasa con quien va al mercado laboral y no tiene trabajo o no puede trabajar 40 años? O no? Bueno, pues las pensiones no tienen solo por qué recompensar, también pueden proteger, ¿no? Lo que hagamos con el dinero público, eso sí que lo podemos decidir nosotros y podemos decidir no dar como estamos dando ahora, a unos 2.500 y a otros 500. ¿Os dais cuenta que gastamos lo mismo que los suecos? Y yo puedo tener aquí un saco de dinero, el mismo que un sueco, y yo puedo decidirte darte a ti 2.500 y a ti 500, o puedo decidir darte a ti 1.000 y a ti otros 1.000. ¿Qué hago con ese dinero público? ¿Igualar o desigualar? Claro, aquí los que nos tenemos que cambiar somos la ciudadanía. Y tenemos que ir cambiando poco a poco. Esto que digo yo es muy fácil decirlo, luego hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que un poco ser consciente de este cambio en el empleo. No hay empleo bueno para todo el mundo y vayamos un poco generando un clima en el que este valor del esfuerzo, del trabajo, que a todos nos ha ido muy bien. Yo soy la primera, que me costó un montón en el trabajo y tal. Pero no traslademos esto a gente que igual no tiene esa oportunidad. Entonces vamos a relajar este ideario colectivo que tenemos en torno al esfuerzo, al empleo, al merecer, al descansar, que yo lo sé que justo os lo digo en un momento en el que igual os toca justamente ahora descansar y cobrar esa pensión. Pero bueno, lo aplico también a las prestaciones de desempleo y a muchas otras cosas, ¿no? Y por supuesto lo aplico a esas prestaciones de renta garantizada, que son poquísimas y sin embargo son las más controvertidas del mundo. Todo el mundo le parece que hay fraude, que están mal cobradas, que todas van a Marruecos, a no sé dónde. Bueno. Vamos a ver. ¿A alguien le supone algún problema que este médico cobre 2.500 euros al mes de aquí a que se muera? Que como se ha cuidado también va a vivir hasta los 100 años, porque está todo el día con la bici. Entonces,
Bueno, dilemas éticos tenemos con todo lo que repartimos, pero vamos a ir cambiando un poco esa idea de cómo repartimos las políticas sociales. Y si tenemos un fuerte gasto en pensiones, que es lo que tenemos que tener, si tenemos que tener un gasto de prestaciones de desempleo, pensemos también si no habría que pensar en un escenario donde el trabajo bien pagado es escaso, ¿por qué no hacemos una vivienda más barata de carácter colectivo? Para que al menos un salario bajo venga acompañado de un alquiler o un piso bajo, ¿no? Es una forma también de acompañar un empleo precario. No es lo mismo un empleo precario de 600 euros con un alquiler de 200 que un empleo precario de 600 con un alquiler de 800. En España y en Holanda, la misma realidad de dos chicas de 25 años, esto está estudiadísimo, es que en España o se queda en casa de sus padres o va a los servicios sociales, y en Holanda es una persona tan normal, con un empleo y con un alquiler, y que va a emprender su vida en pareja o con amigas y se hará independiente y tendrá un hijo. ¿Veis que la cuestión no es solamente los nórdicos? No, la cuestión es también cómo nos planteamos las prioridades. Y aquí ha habido ayuntamientos, comunidades autónomas que están poniendo el foco en la vivienda, porque el foco del empleo es complicado, ya veis, todo lo que hemos hablado del empleo es complicado, vayamos por lo menos a la vivienda, porque entonces un empleo pagado justico, con una vivienda asequible, que los ayuntamientos tenemos suelo, los ayuntamientos, sabéis desde hace mucho tiempo que hacer una casa no cuesta 360.000 euros. Pagar bien a un albañil, más los materiales, más la promotora, más el suelo, no tienen por qué costar 360.000 euros. Entonces, bueno, vamos a poner también la vivienda en el centro, porque estamos en todas las elecciones, como el grupo de votantes más numeroso es la población de más de 65 años, pues da igual que sean elecciones locales, que autonómicas, que nacionales, siempre se habla de pensiones y de sanidad, cuando realmente hay que hablar de vivienda y de empleo. Aunque sean menos los jóvenes, es que son el futuro. Es la utopía, es lo que necesitan, es ese reparto de empleo. Cuando quieres que acabe, me dices, Carlos. Bien, propuestas feministas, por tanto, dar valor al trabajo que se hace en casa, políticas sociales más protectoras, más allá del merecimiento. Todas las propuestas de reparto del empleo, las 35 horas francesas, han ido teniendo su evolución, ¿no? Y se siguen defendiendo. Vamos a tratar de trabajar menos, un poquito menos, pues en la administración, en algunos sectores, ¿no? Esto es un trabajo que habrá que ir hilando fino y que habrá que ir siendo consciente de que si no hay trabajo para todos, igual hay que repartir un poco el trabajo que hay, ¿no? Siempre y cuando se pueda también repartir ese sueldo. Pero bueno, hay propuestas desde hace muchos años. Hay una plataforma en Europa que aboga por las 21 horas. Se ha calculado, ¿no? Como hizo Keynes con las 15, se ha calculado que las 21 horas pues sería la manera de tener pues un salario digno, más después una vida también mejor, trabajando 21 horas a la semana, ¿no? De nuevo, pues yo también firmaba. Luego está todo lo que tiene que ver con las propuestas de imponer a esa nueva actividad que hay de autómatas, de robots y de esa actividad de economía financiera multinacional, ¿no? La idea de ir poco a poco a través de los órganos supranacionales, que no tenemos mucho, la Unión Europea, bueno, pues algunas plataformas, acuerdos del G9, tenemos algunos escenarios multinacionales a los que podríamos ir planteando pues un poco de regulación laboral e impositiva. Pues algunos proponen desde hace muchos años la plataforma del empleo decente global, no dejar que en los países en vías de desarrollo tampoco sea un sitio donde se cobre tan poco, o abogar por esa idea de imponer la famosa tasa Tobin, ¿no? Es igual la más famosa, ¿no? Imponer a las transacciones, a los robots, al comercio internacional, imponer algo, ¿no? Un peaje, ¿no? Imponer unos impuestos que nosotros, la renta y las sociedades nacionales, ahora resulta que la empresa nacional, siempre nos quejamos los mismos, ¿no? Los que tenemos un salario pagamos impuestos. Las empresas pequeñas y medianas y los autónomos pagamos impuestos, pero la gran multinacional
no paga impuestos porque no tenemos un sistema impositivo internacional. Esa es otra vía, de momento poco utópica, pues porque no se consigue. Cada vez que la Unión Europea se ha propuesto un impuesto a las transacciones, pues o el Reino Unido se ha ido, Brexit, o no ha calado por parte de algunos países, ¿no? Sí que hubo un momento que parecía que algo se podía avanzar, pero eso siempre se va parando. O se habla, pues eso, de empezar a legislar todo lo que tiene que ver con los robots, que paguen, que coticen. Bueno, eso no tengo yo mucha esperanza de que por ahí podamos hacer mucha presión, pero bueno, es una vía. Hay también un grupo de propuestas que tienen que ver con el bien común, y esto lo habréis oído también, hay literatura al respecto, hay ejemplos, hay ayuntamientos, territorios que han ido a la idea de redistribuir riqueza a partir no solo de esa economía multinacional, sino de lo que tenemos ya nosotros en el territorio, y volver un poco casi a esa idea del comunal, ¿no? Si antes, cuando no había salarios, mucha gente vivía de la leña, del bosque, de la caza, de la fruta, claro, eso en una ciudad, vivir del común es muy difícil, ¿no? Claro, esa es la pobreza en las ciudades, no tener posibilidad de comer, porque estamos obligados a pagar una vivienda, estamos obligados a pagar unos impuestos y es muy difícil subsistir en la ciudad en 2025. Entonces, ¿cuál es el bien común de la ciudad? Bueno, pues tratemos de ver desde la localidad, desde el gobierno regional, qué podemos sacar partido económicamente e incluso cobrarle a las empresas, ¿no? Pues desde acuíferos hasta el paso aéreo, hasta los paisajes, ¿no? Hay muchas empresas que se benefician de los territorios en el primer, en el segundo, en el tercer mundo, y realmente nunca la colectividad le ha sacado partido. El capitalismo ha ido aprovechando todos esos recursos naturales, turísticos, patrimoniales, se ha ido aprovechando del cielo para sus transportes y nunca, ¿no? Los estados no hemos protegido ni sacado partido a eso, ¿no? Se habla de tratar de ver por qué no, con el bien común, ¿no? De un ayuntamiento, de una comunidad, de un país, de una coalición de países, por qué no hacemos tributar por el uso de todos esos recursos naturales. Bien, esa sería otra vía. Y ya por acabar, bueno, si queréis también por abrir un poco el debate, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, y todos estos movimientos así más ecologistas, feministas, del bien común, de la renta universal, etcétera, ¿qué pasos más aplicados o qué en el día a día, ¿no? ¿Qué se puede hacer o cómo podemos transformar, ¿no? Que es algo que a veces, pues cuando uno acaba de decir todas estas cosas, alguien le dice, oye, pero esto en el día a día yo qué puedo hacer, ¿no? O cómo podemos cambiar. Bueno, pues yo algunas cosas ya las he dicho y las recopilo ahora, ¿no? Bueno, yo creo que hacer lo que hacéis, que es estar atentos a conocer bien lo que está pasando, venir a esta charla, estar atentos a los medios y a la información alternativa y no a esas visiones hegemónicas y estar atentos a esos matices de discursos y de soluciones, ¿no? Al desempleo, a la destrucción de empleo, no os preocupéis que creamos empleo. La tasa de paro está bien, ¿no? La tasa de paro está bien, pero ¿cómo está la tasa de flexibilidad, la tasa de temporalidad? ¿Cómo están los salarios? ¿O cómo está la edad media de emancipación, ¿no? De la gente joven? ¿O cómo está el subempleo? A veces todos los gobiernos cometen un poco esa tentación de dar algunos indicadores que van bien, porque todos queremos pasar la legislatura de 4 años con un cierto éxito y que no nos critiquen, pero yo creo que hay en estos foros ciudadanos, sociales y hay partidos de izquierda que están tratando de decir, bueno, más allá de los 4 años, ¿por qué no hablamos a 15, a 20, a 25 años y somos honestos acerca de qué transformaciones necesitamos en el largo plazo, que nos van a requerir una inversión económica, ¿no? Si nos ponemos en el largo plazo transformaciones más reformistas, más alternativas, como las que nos proponen esas pues, rentas universales, políticas más transformadoras. Si vamos a eso, tenemos que recaudar más. Y si queremos recaudar más, necesitamos la complicidad de la ciudadanía, porque el mensaje electoral que más le gusta a la ciudadanía es te mantengo la sanidad y las pensiones y te bajo los impuestos. Es un mensaje totalmente absurdo. Es imposible mantener una calidad de unos servicios sanitarios y unas pensiones en una población que va envejeciendo con unos impuestos
congelados o decrecientes, ¿no? Eso es un mensaje cortoplacista a 4 años para ganar unas elecciones, que la tentación de decir eso la han tenido todos los partidos, unos más que otros, obviamente, pero se requiere un diálogo a largo plazo, de decir, mira, pues igual los próximos 4 años paso con déficit, porque tengo que invertir, igual paso con paro, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo que a 15, a 20 años Navarra o esta localidad va a gastar, va a ir con déficit, pero vamos a ver si en vivienda, en puestos de trabajo, en cooperativas, hacemos esta inversión? Entonces, indicadores cortoplacistas malos, pero con un conocimiento y una complicidad colectiva de que eso es necesario porque la realidad así lo requiere, ¿no? Entonces, que se encuentren esas iniciativas con una ciudadanía sensible, atenta y que quiere hacer ese pacto intergeneracional de darles a la gente joven las mismas oportunidades que, bueno, pues de alguna forma hemos tenido, a pesar de que ha sido duro en otras generaciones, pero que ahora pues la estructura hace que sea casi hasta imposible. Y con esto acabo. No sé si me he pasado muy bien. Sí, si no se me ha sacado, sí que me gustaría que discutieran. ¿Alguna pregunta tenéis por ahí? Espera, primero levanta por aquí. No lo sé si es números que yo solo sé de la prensa, pero a mí me llama la atención una barbaridad que en 1985 en Navarra había cotizantes a la Seguridad Social aproximadamente 160, 170.000 personas. Es así. 85. Ya, y ahora son 312.000. Con lo cual, desde mi punto de vista, la cosa está infinitamente mejor de lo que yo pensaba, de lo que yo he visto evolucionar. 2, esto los números no me los sé, pero hay muchísimos trabajos que no se cubren. Pero muchísimos. Relacionado con la vivienda, uno de los límites para que haya vivienda es que no hay trabajadores para hacer vivienda. Entonces, no sé si esto se corresponde con todo lo que tú has dicho. En mi opinión, no. Porque, la verdad, estos números son así. Y en el 85-86 el paro en Navarra era el 19,5%. Desde mi punto de vista, entonces, a lo largo de toda esta historia, yo pensaba que mejorar tanto y tan rápido a mí no me parecía ni siquiera posible. Es otro punto de vista. Y otro punto de vista también, esto también es, en 1985, los que ahora tenemos 60, teníamos 20 y éramos 5 hermanos de media. Y ahora, los que somos autóctonos, de media, tienen un hijo como mucho. Bien. Entonces, las posibilidades de esa quinta parte de llegar a esos buenos empleos, desde mi punto de vista, es muchísimo mayor que la nuestra en aquel momento. Simplemente por dividir entre 5. Pero esto tiene otra contraprestación. El problema, desde mi punto de vista, son los inmigrantes que nos están sacando las castañas del fuego a todos. Y están aguantando lo que cierta gente, que los quieren echar, lo cual me parece increíble. Pero todo el problema que estás hablando de los cuidados, de la construcción y agricultura, es un problema de los inmigrantes. Y nosotros, desde mi punto de vista, no lo voy a calificar. Vale.
yo creo que tienes razón en todo lo que dices y forma parte de puntos distintos de lo que he contado yo. Es muy complementario a lo que dices tú. En los 80 la mujer no se había incorporado al mercado laboral en Navarra. En los 80 la afiliación es masculina y es una afiliación de un empleo bastante homogéneo, bastante igual en la industria. Los años 80 son los años de la Superser, los años de Potasa, son los años de todos los polígonos de la reconversión industrial. Y son los años también de la vivienda barata, obrera, que hizo que la gente de los pueblos viniera a la Chantrea, a la Milagrosa, a la Rochapea. Entonces, vivienda barata, hecha o por la empresa o por las cajas municipales, vivienda barata y salarios que en el principio pues, serían bajos, pero que fueron progresivamente, eran entradas laborales que con 16, 17, 18 años, cuando la gente venía del pueblo a Pamplona y se conseguía vivienda y entraba a trabajar, pues han tenido trayectorias laborales de 35, de 40 años ininterrumpidamente. Y ahora hay 312.000, que me has dicho tú la cifra, porque yo no me la sabía, hay más personas. Precisamente esos 5 hermanos que has dicho tú, ¿no? Ahora mismo estamos en el mercado laboral, estamos entre el 16 y 65 años, todavía esas cortes que venimos de antes de empezar a planificar, 3 hijos por familia, que era la media en los años 70 en España, ha durado muchos años, 3 hijos por familia, había algunos que tenían 5, otros tenían 1, y toda esa población aún está no toda jubilada, ¿no? Digamos que el baby boom, que se le llama, está trabajando ahora y con la incorporación de la mujer al trabajo. Me cuadra mucho que ahora haya más cotizantes. ¿Cuál es la situación? Que no es inmediata. Yo lo que estoy narrando es algo progresivo. Se está jubilando gente de la banca en Navarra, progresivamente, jubilando o prejubilando de la banca, de la industria, se está jubilando gente de los servicios y el nuevo empleo es algo que no es una transformación inmediata, pero el nuevo empleo que tienen los jóvenes es o muy cualificado o muy poco cualificado. Cuando nos acabemos de jubilar, yo todavía tengo un empleo con un buen convenio. La mayor parte de la gente que yo conozco todavía tiene un empleo con un buen convenio del metal, un buen convenio de banca, un buen... Entonces, los que no se han prejubilado todavía están cotizando y aportando, hay mucha gente funcionaria, eso persiste en Navarra. Lo que yo estoy narrando es la vía de entrada nueva a la gente que ahora se incorpora al mercado laboral, que es este empleo tan polarizado, que ahora convivimos, en la administración es muy sintomática, convive la gente con los mejores convenios, en la universidad estamos las personas sujetas a convenio cobrando bien y el empleo temporal a 500 euros. Tú te puedes encontrar en un mismo aula un profesor que cobra 4.000 y otro que cobra 500. Y lo mismo lo tienes en sanidad. Un médico, una médica antigua, como el que me hizo a mí la mamografía, que igual cobra 4.000 o 5.000 euros y luego tienes el interino pues, que está cobrando 1.200. Entonces, cuando nos acabemos de jubilar todas las personas que estamos con convenios colectivos firmados en los buenos años de más presión, los 70, los 80, los 90, es cuando va a haber ese futuro un poco más polarizado, donde la gente tendrá o súper buenos empleos, que también serán muy flexibles, porque la gente, me voy a Alemania a trabajar 3 años, me quedo aquí en una empresa, me han fichado, serán empleos muy bien pagados, pero también de más corta duración. Y por otro lado estará ese empleo peor pagado de los servicios, que también es de corta duración, pero que en este caso está mal pagado. Entonces, lo que yo digo no es ahora, es una transformación que va a venir a futuro y que ahora se vislumbra. Ahora convivimos las dos realidades y en la Volkswagen están los antiguos bien pagados y protegidos, sindicalizados, que no les toca a nadie ni un pelo, y los temporales que no se quejan. Y eso está en la UBNA, en la Volkswagen, en la banca y en todos lados. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué va a pasar cuando nos jubilemos los que no nos pueden tocar un pelo porque estamos sindicalizados? Que van a ser todos de los otros. Y esa va a ser una realidad donde el modelo en 20 o 30 años pues va a ser complicado.
Entonces, de la otra idea que me comentabas, que hay trabajos que no se cubren en construcción, pues sí, o sea, desajustes siempre hay, efectivamente, como estamos un poco derivando a todo el mundo a la universidad y a estos trabajos que aspiramos, ¿no? Porque somos personas que o no han estudiado y han llevado a sus hijos a la universidad, o hemos estudiado y también queremos... Es verdad que hay una tendencia a que todo el mundo vaya a la universidad y efectivamente hay algunos puestos que a veces, pues yo oigo siempre, fontaneros, hay desajustes, pero para mí esos desajustes son menos problemáticos. A mí siempre me dice algún empresario, sí, pues lo que me has dicho tú, siempre, luego tengo dificultad, hay gente que cobra poco, pero luego tengo dificultad para encontrar carretilleros. Pues sí, y ojalá los servicios de empleo sean capaces de adecuar bien esa oferta con esa demanda. El problema es un poco más gordo que eso, esos desajustes, es un poco a futuro, con esta automatización de puestos de trabajo, qué grandes soluciones damos, no esas pequeñas de adecuación. No sé si te he convencido. Más manos. Sí, bueno, yo primero decirte que me ha gustado mucho la charla. Gracias. Segundo, todo este enfoque hacia el bienestar, a vivir mejor, trabajar 5 horas al día, eso cuesta mucho dinero. Y de comentaros que a mí me da pena, porque estoy rodeado con gente joven, un trabajo más o menos cualificado, que están deseando jubilarse con 40 años, están de lunes diciendo a ver cuándo llega el viernes. Yo no sé realmente qué es lo que nos está pasando. Probablemente la explicación sea que estamos en un mundo occidental muy blandito, y que realmente toda la gente emigrante que viene con ganas de trabajar, yo creo que se los van a comer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos y a todos. Entonces, yo realmente me parece que es, no sé si pensáis lo mismo, pero están con ganas no sé, con muy pocas ganas de trabajar, con muy poca fuerza. A ver, yo ya veis que soy un poco estructuralista y tiendo a quitar la culpa a la gente y a los comportamientos. Mira, hace muchos años hubo una portada en el Times que era una foto de los jóvenes franceses con chalecos amarillos a la huelga y al lado una foto de los españoles haciendo botellón. Y los españoles, botellón, pasividad, tal. Yo como socióloga y mi compañero Carlos igual, dicen vamos a buscar una explicación a esa foto que no sea los españoles beben y son unos vagos. Insisto un poco en esa idea estructural. Si tú en Francia tienes un 30 o 40% de la vivienda es vivienda pública, asequible, a 300 euros. Nosotros tenemos alumnas de intercambio que con 20 años, 22, están emancipadas hace tiempo. No son más listas ni las nuestras más familiares, ni nuestras chicas les gusta quedarse en su casa. La edad media de emancipación en España está rozando los 34 y en Europa no. Y no es el carácter de las españolas ni que seamos pues eso, más tendentes a beber al botellón. La explicación es el precio de la vivienda y la proporción elevada de empleo precario. Esa correlación entre los dos fenómenos explica por qué en Francia, si tú ya te has ido de casa y estás trabajando para mantener tu hogar, que puede ser un hogar de pareja, de familia o de lo que sea, pues efectivamente, si te bajan el sueldo, sales a la huelga. Pero si tú estás en casa de tus padres estudiando un grado y luego un máster y luego otro máster y luego idiomas y trabajas en el Decathlon los fines de semana, pues con ese salario de 200 euros no te da para pagarte el pisito en el Soto Lezcairu de 450.000 y entonces ¿qué haces con esos 200 euros? Pues te vas de botellón. Que yo no justifico la pasividad de los jóvenes, ni el botellón, ni nada, pero quiero que me entendáis que a veces las condiciones forjan también un poco la manera en la que tenemos de estar en el mundo. Y no es casualidad que aquí la gente esté tanto en casa y a veces estén sin expectativas, porque no tienen visibilidad de un futuro autónomo, no lo tienen. Y tienen la suerte de que tienen unos padres pues, que les queremos, no les echamos, y tenemos piso y tenemos ahorros y se les... Insisto, la clase media alta lo que hace es cualificar y recualificar. Y entonces también en esa sensación de que siempre me falta algo, pues también no se está bien.
Yo creo que cuando uno trabaja y se paga su piso y se forma una pareja, está mejor que cuando siempre tiene esa necesidad de recualificarse y no se puede ir de casa. No sé si compartes conmigo esa idea o no, pero bueno, creo que... Esa sensación que tengo de que la gente joven, no sé, está deseando jubilarse muy pronto. A ver, yo... Las limitaciones de la vivienda, lo que de acuerdo, pero yo eso no lo entiendo. A ver, estamos generalizando los dos, tú y yo. Hay gente joven súper activa, yo tengo la experiencia, yo doy clase en trabajo social y tengo gente y magisterio que trabaja, que hace deporte, que hace voluntariado y bueno, que es muy activa. Hay gente de la que dices tú, también los conozco, gente que está cansada de la vida, que está con redes sociales, y bueno, pues que eso se ha explicado solo por lo que yo digo, que el precio de la vivienda, que no se puede ir de casa, pues puede ser, o puede ser que también sean vagos, no te digo yo que no. Las redes sociales, el sistema que tenemos, a veces también, bueno, esto también aún voy a ser más polémica, pero bueno, el modelo hegemónico de España de los años 80, 70, 80, 90 era que una persona salía a trabajar, se esforzaba mucho, traía un salario y otra persona en casa se esforzaba mucho, cuidaba, cocinaba, limpiaba y sacaba adelante algunas tareas. Ahora el modelo familiar es que los dos de la pareja salen fuera, trabajan, los dos vuelven a casa, tienen que limpiar, tienen que cuidar y eso también hace que mucha gente joven esté muy saturada, muy cansada y muy estresada. Y no quiero sacarle la cara a todo el mundo, pero también va un poco por ahí, hay un modelo de familia tradicional en España que ha funcionado muy bien porque el varón trabajaba, llegaba a casa con un sueldo y con mucho esfuerzo, pero el resto de cosas no las tenía que hacer. Y ahora hay gente que está, insisto, muy saturada de todo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no quiero discutir con todos los que intervenís, parece que lo he propuesto. Mi labor es polemizar. Creo que ya tenemos la hora, o sea que si queremos una última pregunta y terminamos. Había alguna mano más, pero yo creo que les he disuadido. No. Bueno, pues nada, pues muchas gracias Begoña y hasta la próxima.